podcast es presentado por Kikoya, tecnología que conecta tu financiera con cientos de agencias en todo el país. Únete a Kikoya Hub para recibir solicitudes digitales de crédito automotriz de las principales agencias y portales de seminuevos y de acuerdo al perfil que buscas. Solicita tu prueba gratuita en la descripción de este podcast o en kikoya.io. Bienvenido a Neuron Automotive Talks, un podcast de estrategia de negocios enfocado en la industria automotriz. Aquí, líderes de grandes empresas comparten su visión mientras abordan las principales tendencias de una industria innovadora, apasionante, altamente eficiente y sobre todo, uno de los grandes motores económicos de México. Arrancamos. Bienvenido a todo el público a un episodio más de Neuron Automotive Talks. Pues hoy estamos muy emocionados de tener esta conversación, una gran charla sin duda, con una de las asociaciones más importantes del mundo automotriz. Hoy estamos con Carlos Escoto, quien es el director general de la ANDANAC, la asociación encargada de representar los intereses de los distribuidores de la marca Nissan, una marca con muchísimo legado en México, líder en ventas en el mercado automotriz, tiene los modelos más comercializados en la industria y por supuesto un ejemplo definitivamente de liderazgo automotriz que ya Carlos nos platicará un poquito más adelante. Carlos, bienvenido, muchas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y pues aquí a la orden. Excelente, Carlos. Quisiera, ¿por qué no nos das una introducción, una breve reseña de este legado de la marca Nissan? Los vimos llegar hace ya más de 60 años, cuando abrieron sus primeras plantas en Morelos y luego empezaron con un poco de expansión. Empezamos a ver precisamente modelos que han marcado definitivamente la cultura pop de México, como lo puede ser el Tsuru y a lo mejor hoy el Nissan Versa. ¿Qué más nos podrás platicar de este legado de Nissan mexicana en el país? Bueno, efectivamente, recién se cumplieron 60 años de presencia en el mercado mexicano como representación. Cualquier situación previa a esta pues eran importadores indirectos, etcétera. Pero hace 60 años el año pasado, ¿no? Se cumplieron los 60 años de Nissan en representación en el mercado. La asociación tiene 55 años, o sea, tiene 5 años menos prácticamente a la entrada. Se formó la asociación. Nissan en ese momento, pues esto obedece a el decreto que emitió el presidente entonces, Adolfo López Mateos, en donde toda marca que quisiera vender productos en México, en pocas palabras, tenía que tener una representación en México de fabricación, manufactura, ensamble, etcétera, ¿no? Entonces, muchas de las marcas pequeñas o marcas que existían en esa época desistieron y se fueron. Nada más estaban en ese momento en el mercado pues las tres grandes americanas, más las American Motors, que después ya dejó de existir. Luego se adhirió Nissan y Volkswagen en eso eran las marcas en ese momento que estaban en México, ¿no? También luego se hicieron intentos Borgward, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que la fábrica de Borgward estaba en Monterrey. Luego se adhirió Renault, aunque después Renault mexicana se fue y luego regresó, en fin. Y luego ya en los 90s empieza a pulular ya la presencia de otras marcas como Toyota, como Mercedes, o sea, ya, para no mencionar todas, ¿no? Es el crecimiento y también ya eso fue en los 90s, a través de la importación de vehículos, ya abierta en una economía mucho más abierta y todo, y México ya metido en un esquema de manufacturero de automóviles, que hoy ya yo diría que somos de los mejores, si no es que es el mejor país para manufacturar coches, ¿no? Y luego ya vienen en este siglo las coreanas que estaban rezagadas, etcétera, y recientemente pues, las marcas chinas. Esa es más o menos la evolución. Nosotros como asociación hacemos 5 años después de que Nissan tomara la decisión de entrar formalmente a México, lo cual lo hizo con una planta en Civac y su corporativo aquí en la Ciudad de México. Civac fue la primera planta japonesa de Nissan fuera de Japón.
O sea, la confianza de Nissan, de la directiva de Nissan en aquella época fue muy grande porque se la jugaron viniendo a México. Obviamente, la red de distribución fue una red prácticamente que se hizo de gente muy entusiasta. Muy pocos, y yo creo que ninguno prácticamente eran representantes de las marcas americanas que ya existían, sino era una red completamente nueva, fresca, con muchas ganas de crecer, y eso fue lo que se dio, el éxito que se dio en Nissan. Los primeros años no fueron fáciles, pero creciendo, los productos eran muy buenos, ¿no? El Datsun, ¿no? El Datsun Tizoc, el Datsun Bluebird, en fin, para no hablar de todos esos, pero y cada coche tenía y hacía un legado, ¿no? Y un muy buen sabor de boca, tanto por la calidad de los coches, que era costo-beneficio, siempre ha sido característica de la marca, como por la durabilidad, la confiabilidad, etcétera, y el buen servicio, ¿no? Los distribuidores tenían un enfoque a tener los coches muy bien mantenidos, en un coche que se le daba el servicio adecuado, completamente bien, y eso pues hizo que la marca paulatinamente fuera creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta pues hoy día los últimos 12 años ya como líderes del mercado. Excelente, gran legado el que ha construido definitivamente Nissan, que como bien menciona, ¿no? Empezó tal vez con una apuesta interesante proveniente de los headquarters, pero que también ha sido impulsada por esta red de distribuidores. Y justo quisiera preguntarle, bueno, vimos cuando empezaron los efectos de la pandemia que desafortunadamente, pues muchos distribuidores de todos tipos de marcas y de todos tipos de tamaños, les fue complicado sobrevivir a la pandemia. Pero por otro lado, también veíamos otros grupos distribuidores que aún y en pandemia seguían con sus planes de aperturar nuevos pisos de venta. Y pues bueno, en ese sentido, ¿cómo está la balanza hoy en día? ¿Cuántos pisos de venta son los que tiene hoy en día Nissan? Y si a lo mejor hay planes todavía de expansión, de comercialización. ¿Qué nos podrías platicar, Carlos? Claro, los proyectos de representaciones de las plantas, de las corporativas, de las OEM, son importantes, ¿no? Siempre son dinámicos en torno a nuevos mercados, a nuevas poblaciones, crecimiento y incluso poblaciones que empiezan de repente a decrecer por X circunstancias económicas, pues también se lo ubican. Actualmente es una red de 90 razones sociales con 235 puntos de venta en general, o sea, matrices, sucursales, etcétera, ¿no? Entonces, abarca toda la República. Yo me atrevería a decir que es una de las dos redes más importantes en tamaño del país. La longevidad de los propietarios es muy buena. O sea, la mayor parte, la gran mayoría de los distribuidores propietarios de estas redes son gente que ha estado mucho tiempo en la marca, que tiene mucho conocimiento en el mercado y que además ya vienen en segunda y en tercera generación. Entonces, ese es el enfoque de la confianza que se va adquiriendo en una sola marca. El cliente está acostumbrado, que también va evolucionando. Ya los clientes de los 80 pues hoy día ya no existen, o existen ya más bien ya no como compradores, sino como usuarios, por la edad, etcétera, ¿no? Pero ya los nuevos clientes, los clientes más recientes, los millennials, la gente más joven que empieza a encontrar hoy día un mercado que después de pues, más de 150 años de la industria automotriz empieza realmente a tener cambios significativos. La industria automotriz nunca había cambiado radicalmente, ¿no? Siempre los vehículos muy mayoritariamente de combustión interna, era la forma en que se hacía el negocio. La línea de producción de Ford, con el Dearborn, que fue el primero digamos, en línea de producción. Y luego, pues todo seguía igual, básicamente, todo seguía igual, las líneas hay varias formas de distribuirlos, hay distribuciones a través de concesiones, hay distribuciones a través de distribución,
hay distribuciones que son a través de franquicia o de comisionistas. Entonces, todo el abanico legal que existe, pues lo representan diferentes marcas dependiendo de la estrategia de cada una de ellas. Nosotros, Nissan, somos una cadena de distribución con contrato de distribución y esa ha sido la evolución. Sí, empezó primero con un pequeño número, como tú decías, de distribuidores, el cual ha crecido. Hoy día es una red muy madura, yo me atrevería a decir, y se vería mal que yo no que lo dijera yo por estar aquí, pero yo siento que es la mejor red que hay. Es una representación que además a nivel de marca, a nivel de Japón, posiblemente es la mejor red que existe a nivel de Japón en todo el mundo, ¿no? O sea, somos la cuarta operación en importancia para Japón en términos de lo que es México, Nissan mexicana, ¿no? Y eso se ha ganado a través de una gran hegemonía entre la PANTA, en los distribuidores, proveedores, etcétera. O sea, el mantenerse hoy día en estas épocas como 12 años de líder en el mercado no es una situación fácil en cualquier negocio, ¿no? Por la competencia, por muchas circunstancias, pero afortunadamente se ha logrado. Qué gran dato nos acabas de compartir, Carlos, precisamente para poder terminar en entender, seamos consumidores o no consumidores, de la importancia y de la apuesta que ha tenido Nissan en nuestro país y lo que México hoy representa para la estrategia de la marca. Y justo tocas ahorita estos modelos de comercialización, mencionabas el tema de franquicias, de concesionarios, etcétera. Ha surgido un nuevo modelo que mucha gente se ha puesto a evaluar, que es el modelo Tesla, en donde ya la marca es quien busca tener ese contacto directo con el consumidor, ¿no? Ya no a lo mejor pasar por un concesionario y de repente se han dividido las opiniones. Hay quien dice que es el futuro, que cada vez las marcas, las OEMs van a querer tener esa venta directa con el distribuidor, perdón, con el cliente, y hay quien dice que no es escalable ese modelo. ¿Cuál sería su opinión, Carlos? ¿Será que ese será algo que vamos a estar viendo más frecuente en más marcas o no será algo que realmente impacte de forma escalable? Pero yo creo que hay que dimensionarlo y entenderlo perfectamente bien a nivel de tamaño, ¿no? O sea, Tesla cuando empieza, pues empieza de este tamaño. Y evidentemente que cualquiera que sea la forma, el costo de distribución que es una distribuidora para la planta, para la OEM, pues es un costo de distribución, implica un costo de distribución, que ellos para vender sus coches lo podrían hacer de forma directa, absorbiendo todo lo que ellos se requiere, ¿no? De puntos de venta, etcétera, todo lo que se requiere, centros de servicio, etcétera, o dar las concesiones, crear distribuidores, crear comisionistas, etcétera, ¿no? Entonces, a nivel ya de cuando empezó a crecer la industria automotriz a principios del siglo pasado, pues lo lógico fue dar ese costo, asignar ese costo de distribución a inversionistas externos, que fueron las redes de distribución. Hoy día viene Tesla, evidentemente que fue el innovador en este caso, de decir yo vendo directamente, no tengo distribuidores, pero con una venta muy pequeña, ¿no? O sea, una venta que por un lado era muy pequeña, pero por el otro lado era un vehículo que demanda menos servicio que un vehículo ICE de combustión interna, ¿no? O sea, la parte eléctrica tiene mucho menos circunstancias que requieren de servicio. Ahí viene, se falla esta operación, se cambia batería, se cambia condensador, impresor, etcétera. En cambio, en el automóvil de ICE, de combustión interna, hay muchas otras circunstancias en las partes del vehículo que se requiere dar servicio, amén de que en ambos se requiere suspensión y frenos, ¿no? Pero esa fue la oportunidad de Tesla. Hoy día yo me pregunto, Tesla empieza también a tener ciertas representaciones conforme ha crecido en el mundo, ¿no? Empezó primero en Estados Unidos, enfocado ahí en San Francisco, etcétera. San Francisco ha sido tradicionalmente el estado más estricto en todo lo que es emisiones en vehículos, entonces pues fue su núcleo, ¿no? Hoy día Tesla pues tiene planta en China, en fin, ¿no? Está cambiándose, ya de hecho ya se cambió también una planta en Texas, y últimamente en las noticias se habla de una posible inversión en la ciudad de Monterrey, en fin.
Entonces, Tesla crece, pero también tendrá que ir modificando su estructura de negocio en base a la distribución. Exactamente, y será interesante precisamente ver a medida que se empiezan a volver más volumétricas sus ventas, qué estarán haciendo, ¿no? Si hay cambios, no hay cambios. Y justo tocando el tema que mencionabas hace un momento, las nuevas generaciones, los nuevos consumidores, definitivamente algo que tienen en particular estas nuevas generaciones es ese interés en el cuidado con el medio ambiente. La palabra de la sustentabilidad, pues va a estar siendo cada vez más sonada en las estrategias de las empresas y vemos que Nissan tiene esta apuesta muy importante, muy interesante, que es el e-Power. Es decir, mientras unos dicen que el futuro es eléctrico, otros dicen que el futuro es híbrido, ¿no? Nissan dice, no, 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 yo tengo una nueva propuesta para Latinoamérica y no es necesariamente ninguna de las que mencionan, sino es el e-Power. ¿De qué se trata esto del e-Power? ¿Cuándo vamos a estar viendo precisamente más presencia de este tipo de vehículos? ¿Qué planes tiene la marca? Bueno, efectivamente, el e-Power acaba de ser lanzado en México, ¿no? O sea, tú tienes, número uno, el motor ICE, ¿no? El de combustión interna, que son los coches que tienen la propulsión a través de combustión interna. El otro tema es el híbrido, que tenía una porción eléctrica y una porción de motor, y alternativamente entraban en función para darle la movilidad al coche, la propulsión al coche, ¿no? Y el otro tema era el tema eléctrico, que era 100% eléctrico, que no había plug-in, o sea, no se conectaba. El coche tenía que conectarse para recargar la batería, y esa era la única forma de los eléctricos en ese momento. E-Power es un eléctrico que la propulsión del vehículo es eléctrica 100%, 100%, pero tiene un mecanismo, un motor que genera, ¿no?, la recarga de las pilas que hacen que el coche tenga el impulso, que tenga la propulsión eléctrica, ¿no? Entonces, eso amplía muchísimo la eficiencia del coche, manejándolo en diferentes modalidades, dependiendo de la carretera o del camino donde esté, se puede regular eso para hacer el coche, sacarle la mayor eficiencia posible al vehículo, ¿no? Pero obviamente cuidando el medio ambiente a través de esta tecnología de e-Power. Hoy día hay un modelo nada más que es el Kicks, por lo pronto, pero habrá que esperarnos un poquito. ¿Alguien? Excelente, excelente. Y sí, sin duda, el presidente de la marca se ha mencionado mucho en cuanto al tema del e-Power, pero bueno, también tienen sus propuestas de vehículos de plug-in. Y suena mucho el tema de la infraestructura, ¿no? Que si bien hay mucho camino por recorrer, se han logrado importantes hazañas. Vemos ya muchos cargadores eléctricos. Creo que ahorita hay 2 cargadores por cada vehículo eléctrico en el país. Vemos que en Santa Fe hay más cargadores eléctricos que gasolineras y se han estado desarrollando este tipo de proyectos me llama mucho la atención este corredor que existe, que cruza distintos estados de la República, San Luis, en el que Nissan también ha participado con algunas marcas, como BMW. En ese sentido, ¿ustedes visualizan más proyectos de estos? Es decir, a lo mejor que la marca participe en más proyectos para poder hacer instalaciones de vehículos, de cargadores eléctricos. Yo lo que creo en ese sentido es que este mundo automotriz está cambiando radicalmente y su cambio es impresionante lo rápido que va. Desafortunadamente, desde un principio que empezaron los primeros eléctricos, y Nissan fue el primer eléctrico en ser introducido en el país con el Leaf. Luego empezó BMW. Desafortunadamente, cada quien tenía su propio enchufe. Su conector era diferente. Entonces, la primera situación era cuando tú querías recargar tu coche que estabas fuera. Había 2 retos. Uno, el tiempo de recarga. Y 2, dependiendo del voltaje, ¿no? Si era 120, 240 o 440, que era el voltaje para recargar tu pila, el tiempo. Y el otro era el enchufe para recargarlo. Entonces, era como algo así como
Android o iOS, ¿no? Que Sí. se conectan con las mismas, no tienen las mismas conexiones, bueno, pues era la misma situación, ¿no? Entonces, aquí hay una situación en donde todo mercado eléctrico debería de empezar a regularse. Ahora que empieza esto, porque aún está empezando, todavía no ha llegado a los niveles que seguramente va a llegar, porque hoy día sabemos que muchas de las empresas ya hablan de 100% eléctricos en el futuro, quizás no en la Ciudad de México, quizás no en todos los países, pero eventualmente ya se está yendo para allá. Entonces, sí es el momento de donde se empiece a regular las salidas de conexión para evitar tener cargadores de esta marca, cargadores de esta otra marca, cargadores de otra marca, y es y tú bien lo mencionas, tú vas a Santa Fe y es muy triste ver que en los centros comerciales donde hay centros de recarga, pues a veces no hay ni coches, ¿no? O sea, te vas por muchos lugares al estacionamiento y ves que esos lugares no se tocan, ¿no? Entonces, eso es un reto. O sea, eso más que decir qué triste, es un reto. ¿Por qué la gente no lo está haciendo? Y las compañías que hacen coches 100% eléctricos empiezan a voltear hacia esos puntos. Y Carlos, regresando al punto de la comercialización, de los distribuidores, digamos que yo me quiero comprar mi Nissan Versa, ¿no? Y de repente veo que donde vivo, donde me muevo, no sé, hay 5 o 6 agencias. Al final el carro es el mismo, ¿no? Me van a vender el mismo vehículo en la agencia de Insurgentes o en la de Periférico. ¿Cómo le hacen ahí los distribuidores precisamente para meter esos valores agregados, para decir, no, no es lo mismo comprar en la agencia de Insurgencias, en la de Periférico o en la de tal? ¿Por qué? Porque a lo mejor el distribuidor tiene distintos valores agregados, distinta diferenciación. ¿Qué buenas prácticas existen precisamente para que un consumidor diga, no, yo prefiero comprar mis vehículos en esta agencia porque ya me gustó o con este grupo? Yo ahí veo que es un respaldo, o sea, es un trabajo en conjunto que cada día, hoy día, la marca que más esté respaldada, que más esté unida y concentrada entre marca, planta, fabricación, proveedores, distribuidores y clientes, pues va a ser la que tenga más éxito, ¿no? Porque es a mí como cliente es la que más respaldo me va a hacer sentir. Cuando yo voy y compro coche, cuando yo voy, llevo el coche al taller, que hay las refacciones necesarias, etcétera, y los tiempos de entrega del coche ya arreglado o atendido, mantenido, etcétera, perdón, etcétera, pues eso es muy importante, ¿no? Aquí hay una situación, o sea, cuando tú tienes una marca en donde tenemos, pues, repito, 60 años de experiencia, pues y los clientes se ganan por eso, por esa continuidad, por esa experiencia, por estar siempre ahí presentes. Pero no nada más por eso, sino también por estar innovando, ¿no? Y hoy día tú ves que la situación que da la gran tecnología en los vehículos, pues te está llevando a 3 cosas muy importantes: a la propulsión, de la que hablábamos hace un rato, a través de e-Power, ¿no? O los que todavía tienen ICE, o híbridos, en fin. La conectividad es la segunda parte importantísima también. Y la tercera parte sería la autonomía, en donde la autonomía no nada más es sentarme en el coche y que el coche vaya donde quiera, sino hay muchas secciones de autonomía que pueden tener los vehículos. En Nissan existe Nissan Intelligent Drive, que es, bueno, a mí me encanta, ¿no? Que es un asistente de manejo, ¿no? O sea, que es parcialmente autónomo, pero es un asistente de manejo que es maravilloso. Y la otra parte, te digo, es la conectividad, ¿no? La conectividad en donde el coche obtiene elementos, pero no nada más es ahí, sino en todo lo que es el proceso de la vida de un cliente, desde que se interesa por el coche, desde que compra el coche o averigua las cualidades del coche, entra en contacto oral a través digital para comparar, para ver, para estudiar, etcétera. Y luego adquiere el coche, y luego el servicio del coche, la alimentación que el coche obtiene de parte de cómo está siendo utilizado, por qué está siendo utilizado, en dónde, si el coche está fallando en algún lado, etcétera. Toda esa conectividad, pues la recibe el distribuidor, la recibe la planta y todo, y eso hace una unidad que lo primero que hace es, pues, agarrar el teléfono y hablar y decir, oye, cliente, tenemos esto, tienes esto, ya te toca el mantenimiento, etc. Entonces, eso es hasta donde se está llevando y se va a llevar muchísimo más todavía
esa cercanía con el cliente que debe de crear ese fanatismo. O sea, yo, cliente, debo de ser fan de esta marca porque no me descuida, me atiende y no nada más interesa en venderme un coche y ya me vendió y asunto terminado, sino ese es un paso. Primero me lo vende y luego me enamora y me enamora más cuando me está atendiendo, cuando me está dando ese servicio, porque yo continuamente, eventualmente cambiaré de coche o pediré otro coche para alguien de mi familia, etcétera. Y lo mejor que hay es la recomendación de un fan. Excelente, Carlos, grandes puntos los que nos mencionas. Y justo en ese sentido, quisiera preguntarte precisamente, al momento de comercializar los vehículos, pues uno de los instrumentos más importantes es el tema del financiamiento. Y vemos precisamente que, pues bueno, antes los financiamientos eran más enfocados a un perfil triple A que comprueba ingresos, que tiene buen buró de crédito, pero pues no necesariamente esa es la media de la población, ¿no? Mucha población pues o no tiene buen historial crediticio o ni siquiera tiene historial crediticio, y por ahí precisamente la financiera de Nissan pues ha buscado diversificar el portafolio, a lo mejor llegar a la gente que pudiera no cumplir el mejor perfil bancario para acercarle un vehículo. En ese sentido, ¿qué están haciendo del lado de la financiera para ayudar a la marca y al distribuidor a poder comercializar más vehículos? Bueno, yo creo que el mecanismo de crédito, que precisamente fue donde yo tuve mi primer contacto en la industria automotriz, pues nace a finales de los 80s, porque previo a los 80s, realmente el que daba el crédito era el distribuidor con sus recursos y de alguna manera medio limitado, ¿no? Porque era crédito comercial con gente que conocía. Claro, a nivel de los 80 las ventas de la industria eran muy pequeñas, ¿no? Pero ese era el soporte. Desafortunadamente vienen las crisis económicas y muchos distribuidores, pues ahí perdieron su negocio o lo lesionaron mucho, porque como ellos eran los que guardaban los recursos del crédito, al tener clientes que habían sido afectados por las crisis que hubo, los tronaban directamente, ¿no? Entonces, los bancos en aquella época, que fue donde yo inicié mi carrera, tenían un esquema de crédito que se llamaba el ABCD, que era adquisición de bienes de consumo duradero, que se calculaba a tasa global a 2 o a 3 años, a tasa global, ¿no? Lo cual era mortal. Esto empieza a evolucionar y empieza a evolucionar también porque se empiezan a explotar las experiencias y las bases de información que se tiene de clientes. Y nacen clientes en donde yo puedo hoy día actualizar mi información y decir, a ver, pues fulano de tal tiene tarjetas de crédito, no tiene moras, tiene buena experiencia, voy a checar al buro de crédito. Me estoy saltando un periodo de la historia de cómo se desarrolló el crédito muy grande, ¿no? Pero para no alargarnos mucho, desde aquella época en donde pues era el distribuidor el que conocía a alguien y le daba su crédito comercial o sus recursos, hasta hoy día en donde todo está checado con buro de crédito, con experiencia en tarjetas de crédito. Pero toda esta información de base de datos hace que yo tenga o no confianza en ti. Ese es mi primer punto. Teniendo yo confianza en ti, lo siguiente que yo veo es qué tipo de necesidad te puede ayudar. Y desde ahí, desde un crédito tradicional, ¿no? A 12 meses, 24, 36, etcétera, como a cualquier otra modalidad que pueda ser, tanto de crédito, de autofinanciamiento, de arrendamiento, ¿no? Nosotros en Nissan tenemos la financiera de marca, la financiera de Nissan, y tenemos también a Sicrea, que es una tienda de autofinanciamiento que data de 1982, que ha tenido un gran éxito en momentos difíciles económicos y todo, y que también jala, o sea, jala y ha tenido, evidentemente, en un perfil de clientes muy diferente a un perfil que, por ejemplo, puedes ver tú en una financiera de marca, ¿no? O sea, esos eran los perfiles en ese momento, ¿no? El autofinanciamiento por sí, por cómo operaba. Viene también un nuevo esquema que se desarrolló en México, se popularizó, no se desarrolló antes, pero se popularizó en México a través de Nissan, que es el Selectivity.
que no es un arrendamiento, es un enganche, una mensualidad y con un valor futuro garantizado. Entonces, mezcla las tres fases de cuando yo adquiero el coche, de tener una mensualidad realmente cómoda y accesible para mis unidades, pero también de que cuando yo termine de pagar ese contrato, tengo un saldo que es un valor futuro garantizado que yo puedo ejercer para quedarme con el coche o puedo endosárselo al distribuidor para que el distribuidor se quede con el coche y él lo vende y todo. ¿No? Y se hace el ciclo de compra y compra y recompra y recompra, ¿no? Entonces, la gama existe, ¿no? El reto aquí es entender cuál realmente es el esquema que se le acomoda más al cliente y que se le acomoda, ¿no? Y aquí voy a decir algo, no nada más para venderle el coche, sino que se le acomoda para que su economía no quede apretada, no quede... O sea, el crédito al final de la película para comprar un coche es un esquema de ahorro. O sea, si yo voy y compro de contado, ya tengo el coche tiene su depreciación, ¿y qué quiere decir? Bueno, pues el uso del coche me está quitando un poco de mi calidad. Pero si yo adquiero un coche razonablemente, porque puedo ir generando los pagos, el recurso para ir pagando, estoy ahorrando comprando ese coche, metafóricamente hablando, ¿no? Y el estarlo ahorrando quiere decir que no me descapitalicé de mi efectivo, sino que mi buen manejo de crédito me hace un esquema de ahorro que capitaliza y al final de la compra del coche me quedé con los recursos porque nunca los pagué anticipados y pagué adecuadamente y ahora ya tengo un coche y mis recursos. Es una manera de verlo como un crédito, un ahorro. Sí, esa parte, ¿no? De poder seguir teniendo esta capacidad de endeudamiento sin afectar tus finanzas, tus flujos, ¿no? Por comprometer otro tipo de gastos que pudieras tener, o también considerando que si tienes un bache financiero en algún momento, pues bueno, tu deuda no está tan agresiva como lo pudo haber sido con una mala corrida financiera. Y Carlos, ya un poquito para ir cerrando, estamos viendo definitivamente un momento de ajustes, un momento donde faltan los inventarios, en donde todas las marcas pues realmente están viendo este reto y vemos precisamente cómo el pastel se ha movido bastante en sentido de que pues bueno, antes de la pandemia eran los mismos números prácticamente, Nissan un 20 y tantos %, las demás marcas el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto eran siempre los mismos. Hoy estamos ya viendo unos ajustes. Cuéntanos en ese sentido cómo están viendo, cuál es la estrategia de ustedes para poder manejar y operar bajos inventarios y luego cómo le hacemos entender al cliente precisamente que sí, tiene que esperar meses para obtener su vehículo, que a lo mejor la gente de la industria lo entiende, ¿no? Pero un cliente pues a lo mejor le cuesta un poquito más trabajo esa parte porque no está familiarizado con las complejidades. ¿Cómo le hacemos en ese sentido? ¿Qué nos podrías contar? Definitivamente la pandemia tuvo mucho que ver, ¿no? Y también por un lado, pero también el crecimiento automotriz ha sido muy grande en todo el mundo. El análisis es mucho más profundo de eso para saber el orden y saber qué decisiones tomar hoy día. Bueno, pues la gente ha tenido más recursos, prefiere ya comprar un automóvil a nivel global que utilizar taxis o transportes públicos por ineficiencias, etcétera. Pero viene la pandemia, número uno, viene el crecimiento y la evolución de la propia industria automotriz, como hablábamos hace un rato, en cuestión de la tecnología que hoy día tienen los vehículos, ¿no? Tú te sientas al lado de un vehículo, no sé, de los 80s, y pues veías el velocímetro, tanque de gasolina, etcétera, y un radio, ¿no? Hoy día te sientas y ves una computadora, ¿no? Una computadora que te da 1000 cosas. Bueno, lo que hay atrás de esas computadoras automotrices hoy día son chips, son circuitos, son muchas circunstancias que hay que entender que también tuvieron un momento de crecimiento y de colapso por la pandemia para surtir a todas las plantas debidamente. Situación que ya está mejorando,
independientemente de también el problema de las cadenas de producción, porque no nada más estamos hablando de chips, sino también la pandemia afectó a muchos otros proveedores de otro tipo de cosas que también se han tenido que ir ajustando por muchas circunstancias. Hoy día ya en un mundo, yo diría que ya no es en pandemia, sí todavía con el problema de COVID, ¿no? Pero ya no a nivel de pandemia, sino ya a nivel de cuidar los contagios, vacunas, etcétera, pues estas cosas también empiezan a mejorarse, ¿no? Entonces, creo que el bache está pasando. Este año ha sido el crítico en el bache. Algunas marcas lo han logrado manejar un poco mejor, otras lo han logrado manejar no tan bien, pero no por las marcas per se, sino por los fabricantes de todos estos insumos que tuvieron problemas en un lado o en otro, o por la cantidad de producción de vehículos que tienen a nivel mundial. Una planta que tiene un número muy pequeño de producción, pues no tiene tanto problema una marca que tiene un gran volumen de producción en todos lados, ¿no? Entonces, esto ya creo y lo veo y se vislumbra que ya para en los próximos meses ya se queda completamente arreglada o se va a arreglar mucho más, por un lado. Por el otro lado, hay un tercer elemento, que es el tercer elemento que significa la adecuación y los nuevos modelos automotrices, ¿no? Cada vez que hay un nuevo modelo automotriz, pues viene con unos adelantos tecnológicos muy superiores a los que tenía su modelo anterior. Y los modelos, pues hay unas marcas que los cambian cada 4 años, cada 5, en fin. Entonces, cada cambio de modelo se va cambiando todo lo que es esa tecnología que requiere de muchos proveedores, de muchos desarrollos, etcétera, que hay que entenderlo. Entonces, esta situación evidentemente nos hizo ver muchas circunstancias muy bonitas, ¿no? Lo débil o lo frágil que era nuestra sociedad ante una situación pandémica que pues nadie había vivido, ¿no? Que nos teníamos que quedar en la casa y que teníamos que recurrir pues, a teléfono para pedir insumos del súper o de comida o de, ¿no? Y nuestros coches a veces estaban abajo, en el garage estacionado, ¿no? Empieza a cambiar, nuevamente el mundo vuelve a tener ya una actividad muy importante, ya diríamos, como decía hace un rato, casi al 100%, y esto se empieza a regularizar y estemos tranquilos en ese sentido. Listo, Carlos, excelente. Oye, y ya un poquito para ir terminando, existe todo el tema de la digitalización, los pisos de venta tradicionalmente, pues bueno, era de yo voy, me venden un vehículo y ya está, no existían tanto estas herramientas digitales y hoy precisamente Nissan le apuesta mucho a todo el tema de la originación, de la omnicanalidad. Pero bueno, también existe un reto de adopción tecnológica, no nada más por parte de los vendedores, sino también por parte de los pisos de venta. Y luego lo que decíamos, ¿no? Hay distintas generaciones, una generación más joven podrá estar más familiarizada en comprar un vehículo con herramientas digitales y hay otras que no tanto, hay otras que todavía quieren ir a la agencia, hacer su prueba de manejo, ver el vehículo. En ese sentido, ¿qué nos podrías comentar? Pues ya lo comentábamos hace un rato. Hace muchos años, el momento de contacto era cuando yo veía que alguien llegaba a la distribuidora, cruzaba la puerta y en ese momento yo lo atacaba. Pero eso ya quedó atrás, ya le quedó en el olvido. Hoy día, la parte digital nos hace prever las necesidades antes de que el señor atraviese la puerta o incluso descubrir o elevar su interés en adquirir un coche. Por muchas formas. Porque tenemos una base de datos de cuándo compró el coche, cómo se sirvió, cómo lo ha atendido, cómo lo ha pagado, si es por financiamiento, y podemos acercarnos y decirle, oye, ya es hora de que te cambie el coche, etcétera, en fin. O dos, simplemente por el mercado que anda navegando e interesándose por un coche. Se habla de una experiencia de propiedad. La experiencia de propiedad es cuando ya tengo el coche, recibo el servicio de la planta, recibo el servicio del distribuidor, de los talleres, de los servicios, de que me informan proactivamente cuando me tengo que llevar el coche al taller, etcétera, o cuando trae una falla en el coche, etcétera. Pero también existe el viaje del cliente, el customer journey, ¿no? Que es desde que tengo el interés y me meto digitalmente
Y estoy hablando de todos estos pequeños trazos del camino, del journey, como dicen los americanos, previo mi interés, cuando ya tengo el interés, cuando estoy comparando, cuando llego a una distribuidora en donde ya estoy seleccionando el automóvil, en donde ya negocio mi circunstancia de crédito, de financiamiento, veo la distribuidora entiende mis necesidades tanto hablamos también de las necesidades de crédito, como también las necesidades del vehículo, ¿no? ¿Para qué es el uso principal del vehículo? Etcétera. Y luego ya la parte de servicio, la parte que ya es la experiencia de propiedad del vehículo, que también es una parte que es compromiso de una marca y de un distribuidor darle a su cliente. Unido todo esto es lo que yo repito que me da el ser fanático de una marca, porque me siento respaldado. Sé que siempre va a estar ahí y eso es lo que compro un coche. Excelente, Carlos. Oye, pues muchas gracias por esta plática, por esta entrevista. Sin duda nos compartes muchísimo conocimiento valioso de cómo está el sector y qué es lo que está haciendo Nissan. No sé si traes conclusiones de tu lado, no sé si tienes algún mensaje final para el público, para terminar. No, al contrario, muchas gracias. Creo que sí, el coche hoy por hoy viene siendo la segunda compra en importancia a nivel patrimonial después de una casa, ¿no? Entonces, no es una compra, es una compra que hay que pensarla, es una compra que hay que tener, darle la seriedad, tanto el que vende el coche como el que compra el coche, ¿no? Y desafortunadamente hoy día hay muchos mecanismos que no nos dan esa tranquilidad o esa confianza de lo que estamos haciendo. Y aquí pues, lo que importa mucho es la experiencia, la solidez, tanto del que vende el coche, el que hace el coche, el que arma el coche y el que le da servicio al coche, ¿no? Y también lo mismo pasa a nivel de seminuevo, ¿no? De un coche seminuevo, porque un coche seminuevo al final de la película, para el que compra un coche seminuevo, para él es un coche nuevo. Para él Totalmente. Entonces, y ahí es donde viene también toda la responsabilidad de esta experiencia de propiedades, de saber si el coche tiene todos los documentos adecuados, si ha sido bien servido, si está bien adecuado en sus condiciones, en su cuidado, etcétera, etcétera. Entonces, si yo uso el esquema de decir, es la segunda compra patrimonial que yo hago en importancia, pues también la tengo que cuidar. Lo tengo que cuidar, así como cuidaría mi primera compra patrimonial, que es mi casa, donde la mantengo, le quito las fugas de agua, la mantengo pintada, limpia, aseada, etcétera. Pues a un coche igual, porque es esa segunda plática. Entonces, yo creo que esa es la esencia de esto, ¿no? Perfecto, Carlos. Buenísimo todo lo que nos compartes, pues te agradezco de nuevo esta gran conversación y a todo el público que nos estará escuchando. Muchísimas gracias, Carlos. Con gusto. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.